Ok, buenos días. Queremos saludar hoy a todos los trabajadores y trabajadoras de la prensa, los distintos medios de comunicación que se han hecho presentes hoy aquí en nuestra rueda de prensa, la rueda de prensa del Frente Democrático y Popular, una organización en construcción que está conformada por diversas organizaciones políticas y sociales que tenemos como objetivo fundamental la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la defensa de los derechos políticos, económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo en general. Este frente está conformado por centrados en la gente, la organización Comunes, el Bloque Histórico Popular, el Movimiento Popular Alternativo, la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, la otra campaña, Voces Antiimperialistas, y el Partido Comunista de Venezuela, el PCV Dignidad. Nos ha correspondido el día de hoy ser voceros la doctora María Alejandra Díaz y mi persona, Yulia Bur. Queremos señalar algunos aspectos de carácter político y jurídico que nos toca hoy plantear. En primer lugar, el Frente Democrático Popular quiere manifestar y expresar su solidaridad con la compañera, la doctora María Alejandra Díaz, ante la agresión sufrida en el programa transmitido en el canal del Estado venezolano, Venezolana de Televisión, conducido por el ministro del Interior, Justicia y Paz, el ministro Diosdado Cabello, y vicepresidente del PCV, que señaló a la doctora María Alejandra Díaz de estar inscrita en un plan de conspiración por defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, por denunciar la violación de esos derechos que hoy padecemos los trabajadores y trabajadoras venezolanos y venezolanas. Hay que señalar que la doctora María Alejandra Díaz es una persona pública que a lo largo de su trayectoria, a lo largo de su vida, caracterizada por la honestidad, por el compromiso con nuestra patria, por el compromiso con los trabajadores y trabajadoras, cumple con el principio de lo que hoy pensamos y lo que expresamos en nuestras organizaciones y en nuestros frentes. ¿Y cuál es ese principio? El compromiso en defensa de los derechos políticos, económicos y sociales. No es posible que ante la situación crítica que hoy padecemos los trabajadores y trabajadoras, por una política antipopular, por una política antiobrera que impulsa el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quienes estemos comprometidos en la defensa de esos derechos, no manifestemos nuestro rechazo, nuestra condena a esa política. Y se pretende que nosotros no acompañemos la lucha de esos trabajadores y trabajadoras. Y queremos señalar desde aquí y ratificar que nuestro compromiso es luchar junto a estos trabajadores y trabajadoras, de acompañar esas luchas, de lograr que se reivindique los derechos adquiridos que fueron conculcados de un plumazo a través de diversas acciones de carácter político, como lo es el Memorándum Circular 2792, que por cierto, en estos días recientes, el día 11 de octubre, acaba de cumplir 6 años. Un memorándum que desconoce todo lo que ha significado las conquistas de los trabajadores y trabajadoras, todo lo que ha significado las conquistas en el tema de las convenciones colectivas, en el tema de los derechos adquiridos. Y bueno, se desconoce esa
esos derechos a través de ese memorándum circular, así como se desconocen también derechos a través del instructivo ONAPRE, que por cierto, el Tribunal Supremo de Justicia dijo que no existía, pero que se sigue aplicando en la administración pública. Entonces, bueno, nuestro compromiso hoy que frente a esa política que ha conllevado a que vastos sectores de la administración pública y de trabajadores en general salgan a protestar, salgan a manifestar su descontento, salgan a denunciar de que hoy los aguinaldos se pretenden cancelar de manera fraccionada, violando la ley y violando la Constitución, violando la ley orgánica de trabajadoras y trabajadores. Y frente a un cuadro y un contexto de profunda crisis económica, donde los salarios hoy están prácticamente desaparecidos, donde los trabajadores y trabajadoras tienen que realizar diversas actividades, cumplir con diversas tareas, tener varios empleos para poder sobrevivir y adquirir sus necesidades básicas. Frente a esas acciones que violan la ley, repito, entonces se pretende estigmatizar a quienes defendemos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, a quienes exigimos que se respete la Constitución en su artículo 91, salario suficiente para vivir dignamente. Sea el compromiso colectivo e individual, colectivo en cada una de nuestras organizaciones políticas, colectivo en este instrumento que se está creando y que se vienen incorporando diversos sectores del movimiento popular, no solamente en Caracas, sino a nivel nacional. Ya se están conformando los equipos del Frente Democrático Popular. Y por cierto, y también de manera individual el compromiso que vamos adquiriendo. Y este es el caso de la doctora María Alejandra Díaz, que frente a esta situación lo que nos conlleva es a luchar más, a organizarnos más, a exigir el respeto de nuestros derechos con mayor fuerza. Y ese es el compromiso del Frente y el compromiso de cada uno de nosotros. En segundo lugar, queremos señalar un hecho político que ocurrió el día de ayer, que fue la designación de un nuevo rector del Consejo Nacional Electoral, donde en la Asamblea Nacional se plantea abrir una investigación de carácter administrativa y penal. Y desde el Frente Democrático Popular nosotros consideramos que hay que abrir una investigación a todos los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral para determinar su responsabilidad penal y administrativa frente al país. El país se quedó en espera de que se publicaran en Gaceta Electoral los resultados electorales que hasta el día de hoy, ya cerca de cumplir los 3 meses, no se ha publicado. Y no solamente lo establece el artículo 125 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, sino que también lo mandató la sentencia que validó ese anuncio del Consejo Nacional Electoral, del cual la doctora María Alejandra Díaz se va a pronunciar, y de las acciones que vimos desarrollando. Pero hay responsabilidad penal y administrativa frente al país. ¿Y qué se pretende? Que los venezolanos y venezolanas entonces se nos olvide ese hecho, que todo el mundo se ponga a celebrar las Navidades y que se olvide de un hecho político de esa magnitud, que a través de la sentencia entonces fue como se eligió al presidente Maduro. Yo creo que esta crisis de poder que hoy se presenta, porque
Un Consejo Nacional Electoral, que da un primer anuncio, un segundo anuncio y luego 2 meses y nadie sabe dónde está el Consejo Nacional Electoral, ni los rectores. No es posible consignar ningún documento, no es posible consignar ninguna comunicación como lo hemos intentado hacer y no se ha podido. Y entonces todo queda así. En el periodo punto fijista, en el periodo oligárquico burgués, conocido como la Cuarta República, popularmente, se impuso la lógica y la consigna de el acta mata votos. Y parece que ahora es que la sentencia mata votos. Entonces, frente a este hecho de gran envergadura, por supuesto que nosotros exigimos que el Consejo Nacional Electoral cumpla con su obligación legal establecida en la ley orgánica de proceso electoral en su artículo 25, donde tiene que publicar en Gaceta Electoral los resultados electorales. Y este hecho, por supuesto, ha conllevado a las protestas populares que han surgido. Protestas populares que tuvieron una respuesta de gran represión por parte del Estado, por parte del gobierno, por parte de los organismos del Estado venezolano, donde de una vez se les calificó de terroristas a muchos de ellos, de estos venezolanos y venezolanas que salieron a manifestar su descontento, que salieron a protestar, que es un derecho constitucional establecido en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho a la protesta, a la protesta pública, a la protesta pacífica. Y es lo que están haciendo esos venezolanos y venezolanas y salieron, bueno, de una vez a señalarlos de terroristas y ya de una vez en juicios brevísimos condenándolos. Desde el Frente Democrático Popular nosotros exigimos que se le dé libertad plena a estos compañeros. Se les dé libertad plena porque lo que estaban realizando es un derecho constitucional. O sea, bueno, toda esta situación de omisión del Consejo Nacional Electoral ha dado pie a que se generen las protestas, a que se active con fuerza todo el aparato represivo del Estado venezolano, hecho que denunciamos el día de hoy y que, por cierto, hay que señalar, nuestro diputado a la Asamblea Nacional, el diputado Óscar Figuera, quien es también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, solicitó la palabra en la sesión del día de ayer para que se pronunciara y que solicitara la investigación administrativa y penal de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, y una vez más se le negó el derecho a la palabra. Se ha hecho ya costumbre negarle el derecho a la palabra a quien plantee cualquier cuestión distinta a la que esas élites que han pactado y que tienen su representación en la Asamblea Nacional acuerdan en contra de los intereses del pueblo venezolano. Otros elementos de carácter político y jurídico. Sí, buenos días, gracias por estar aquí acompañándonos. Agradecidos de la prensa que llegó hasta acá, agradecidos también de Corpolé que nos cortó la luz. Y sin embargo, bueno, estamos aquí haciendo presencia y diciendo lo que hay que decir, pese a las amenazas. Fíjense, la sentencia de la Sala Constitucional, hay 2 sentencias de la Sala Constitucional
creo que una más grave que la otra, porque evidentemente no entraron al fondo del análisis del asunto que se estaba pidiendo. Nosotros en el recurso de revisión estábamos solicitando que la sentencia de la sala electoral era una sentencia que se había extralimitado en la decisión, pero además contenía en sí misma una serie de vicios que determinaban la nulidad absoluta de esa sentencia. Sin embargo, y voy a mencionar algunos de los vicios que se presentaron en esa sentencia. Una tiene que ver con la violación de las normas relativas al ejercicio del poder jurisdiccional del Estado, es decir, la sala electoral, sabiendo además que hay criterio jurisprudencial reiterado, como por ejemplo en la sentencia número 89 del año 2005 de la propia sala electoral, donde se les obliga a publicar resultados mesa a mesa, centro a centro, simplemente obvió la obligación que tenía de respetar la autonomía del Consejo Nacional Electoral. Entonces, la sala electoral pasó por encima de las atribuciones del Consejo Nacional Electoral y decidió, sin contar los votos, porque además allí no hubo presencia de terceros que pudieran determinar que la prueba madre que se utilizó para promulgar a Nicolás Maduro como presidente reelecto pudiera ser contradecida por ninguna otra parte. Es decir, inaudito ellos de manera particular, sin presencia de los terceros interesados, es decir, de los otros candidatos que tenían derecho a revisar la validez de ese procedimiento de peritaje, simple y llanamente hicieron un peritaje a inaudita parte, lo que llamamos los abogados inaudita parte, sin presencia de contradicción alguna. Lo más grave de todo esto es la violación al debido proceso, pero también la violación al derecho a la defensa de los otros interesados que estaban allí. Esencialmente, esos son los vicios de fondo que contiene la sentencia 31. Ahora bien, ¿qué hizo la Sala Constitucional? Despachó de manera olímpica la posibilidad de ejercer su autoridad en materia constitucional. La segunda sentencia que emite la Sala Constitucional incluso es más grave aún, porque establece que la sentencia 31 de la Sala Electoral es inapelable, pero además es cosa juzgada. Es decir, sella la posibilidad de cualquier otro recurso de la verificación ciudadana, del conteo, además, voto a voto para verificar, porque además es un derecho que está establecido en la Constitución, y además renuncia a su propia jurisprudencia. Esto es lo más insólito de todo. Y voy a dar algunos datos. Alan Bruger Carías publica un libro donde critica la actuación de la Sala Constitucional, donde establece que hay un sometimiento de la jurisdicción electoral a la jurisdicción constitucional. Y eso viene, esa jurisprudencia viene desde el año 2002 en sentencias, y la voy a dictar, 2747 del 22 de enero del 2003, en sentencia del 2003, del 19 de marzo, en sentencia 2073, 2341, respectivamente de agosto del 2003, el 11 de marzo del 2004, la Sala Constitucional incluso le ordena a la Sala Electoral inhibirse de tomar decisiones cuando estén en discusión derechos que sean carácter constitucional, y además porque es un tema de orden público.
Lo más insólito de todo esto es que la sala el constitucional, en todas estas sentencias que acabo de dictar, ratifica su competencia para el conocimiento de causas donde esté en juego los derechos constitucionales. Pues en este caso, que lo que está en juego nada más y nada menos es la soberanía popular, la Sala Constitucional finge demencia y se hacen los locos y renuncian a su obligación de ejercer el control de la constitucionalidad. Pero además, la Sala lo ratifica en las siguientes sentencias: 442 del 23 de marzo del 2004, del 12 de abril del 2004, sentencia 566, que además es doctrina de carácter vinculante. ¿Qué significa esto? Que pasa a ser ley. Si es doctrina de carácter vinculante de la Sala Constitucional, ninguna otra sala puede violarlo, puede violentarlo. Bueno, en este caso no solamente lo violentó la Sala Electoral, sino que además la propia Sala Constitucional echa para atrás su propia doctrina jurisprudencial que está vigente desde el año 2003 hasta el año 2012. La última sentencia a este respecto es del 7 de junio del 2012 y es la 793. Donde la Sala Constitucional declara sin lugar una sentencia de la Sala Constitucional, procede a ejercer el control de la constitucionalidad como carácter vinculante y además impide a la Sala Electoral pronunciarse cuando esté en juego derechos constitucionales. Es decir, restringe la materia sobre la cual se puede pronunciar a la sala, es estrictamente lo electoral, pero con unos límites, y esos límites están relacionados a que tiene que respetar el papel del CNE, que es un poder autónomo, y que no cuenta votos, y que además esos votos tienen que ser especificados en mesas y tienen que ser especificados en centro. Esa es la forma correcta de publicar resultados. Es decir, nosotros acatamos la sentencia de la Sala Constitucional porque no queda otra, porque estamos incursos, metidos en el respeto de la Constitución. Es una decisión de la Sala Constitucional con la cual no estamos de acuerdo, pero que la respetamos. Y ejerceremos los recursos legales que aún quedan pendientes para nosotros defender el derecho soberano de todo el pueblo. Aquí no estamos defendiendo una particularidad. Está equivocado el señor ministro cuando pretende acusarnos de que estamos trabajando para una parcialidad política. El único trabajo que nosotros hemos hecho en los últimos 20 años de incursión política en la política venezolana es la defensa irrestricta e intransigente de la Constitución. Y lo seguiremos haciendo. Es decir, si de algo me puede acusar el señor ministro, creo que la fuente de información del ministro, además su fuente de inteligencia y contrainteligencia, lamentablemente lo está informando mal y lo está haciendo ver muy mal, porque se basa en puro chisme. Es muy feo lo que está sucediendo. Porque además, si de algo se me puede señalar a mí, en lo personal, y aquí asumo mi defensa, mi propia defensa personal, es de respetar, defender los derechos constitucionales de todos los venezolanos sin distingo. Ni son opositores, aquí no hay divisiones. No puede haber divisiones. Estamos defendiendo los derechos de los venezolanos. Y por eso yo exijo respeto para el trabajo que se está haciendo. Y además quería culminar. Este es un libro que nosotros publicamos. Esta es nuestra especialidad. El estudio de los límites del control de la constitucionalidad. Y encontré una cosa bien particular en este libro. En el prólogo del libro. Un prólogo firmado por Germán Escarrá, presidente de la Comisión Permanente Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente.
en donde el doctor Escarrá dice lo siguiente: es claro que las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia pueden realizar interpretaciones de la Constitución, pero las que realiza la Sala Constitucional tienen carácter vinculante y valor precedente de obligatoria aplicación. Es decir, la Sala Electoral con estas dos sentencias lo que acaba de hacer es echar por tierra el 336 y el 337 y su propia facultad de ejercer el control de la constitucionalidad cuando una sentencia de cualquier sala contraviene la Constitución. Sobre todo esta sentencia de la Sala Electoral, que tiene serios vicios de inconstitucionalidad. Porque además hay otro detalle: lo único rescatable de las dos sentencias, que no son sentencias, fíjense, qué particular. ¿Y saben por qué no son sentencias? Porque lo que publicaron en el correo o en la página del Tribunal Supremo de Justicia es la dispositiva. Venezuela no tiene acceso ni a la motiva ni a la sentencia en copia certificada. Es una manera ahora muy particular de dictar la sentencia. No tenemos acceso a la sentencia. No sabemos cuál es el motivo por el cual declararon inadmisibles los dos recursos que se intentaron. Y eso es una violación al debido proceso porque hay una falta de motivación de la sentencia. Hoy Venezuela tiene un presidente que no sabemos si es presidente por la voluntad popular reelecto, sino a través de una sentencia de la Sala Electoral que fue sellada por la Sala Constitucional, que renunció a su papel de guardián de la Constitución. Grave, muy grave, porque ha dejado además la Sala Constitucional de cumplir con su obligación establecida en los artículos 336 y 337. Eso era esencialmente lo que queríamos decirles en el día de hoy. Gracias por estar aquí. En función al cambio del CNE y en función a las últimas acciones tomadas por el Tribunal Supremo, ¿cuál es el paso a seguir? Número uno. Y número dos, ¿qué opinas sobre el llamado al diálogo por parte de la Asamblea Nacional, convocando a algunas organizaciones políticas, en lo que hemos entendido que están incluidos ustedes? Fíjate, en el caso de el diálogo, acude Centrado porque fue invitado. Sin embargo, Centrado consignó, no es el Frente Democrático Popular quien está allí. Ojalá nos dieran espacio para decir las cosas que hay que decir. Eso es un diálogo, lamentablemente es un soliloquio, un diálogo de yo con yo, a excepción de la invitación que le hicieron a Centrado, y Centrado decidió estar allí presente, pero además consignó unos documentos según los cuales el diálogo debe pasar por unos pasos que deben cumplirse para que tenga seriedad y validez ante el país. Tú no puedes hacer un diálogo de espaldas a lo que el país reclama. Entonces yo aclaro la participación allí de Centrado porque el propio Enrique Márquez lo aclaró en su rueda de prensa. Acudieron, pero acudieron con algunas condiciones que son las que están detrás del tema de participar en esos espacios que está abriendo el gobierno. Nosotros queremos un diálogo sincero. Nosotros reclamamos nuestro espacio político, porque cuando nosotros exigimos que nos dieran más de 300 solicitudes que se hicieron este mismo año para los partidos políticos de oposición, porque entiéndase, nosotros somos oposición a la política del gobierno, pero tampoco estamos con la extrema derecha que pidió sanciones y que pidió invasión a este país. Eso que le quede claro al país. Esa es nuestra posición. Entonces, sí es verdad, hace falta un diálogo, pero un diálogo sincero, un diálogo donde nos convoquen a todos, incluso los que somos oposición y que venimos del seno del chavismo. Entonces, un diálogo donde excluye a quien está representando un sector disidente del chavismo es absurdo, no es un diálogo, es un soliloquio. Ante el cambio de la correlación de fuerzas del CNE y la respuesta del tribunal, ¿cuál es el paso a seguir? En relación al tema del Consejo Nacional Electoral,
Ya nosotros lo hemos señalado, nosotros vamos a exhibir y vamos a actuar para que se investiguen las responsabilidades administrativas y penales de los 5 rectores frente al país, porque hasta el día de hoy no se han publicado ningún tipo de resultados frente al pueblo venezolano. Y también el Frente Democrático Popular tiene previsto introducir un recurso de abstención y carencia por la falta de acción y por supuesto toda la respuesta irresponsable de no publicar los resultados electorales del Consejo Nacional Electoral. Son acciones de carácter político y de carácter jurídico que estará desarrollando el Frente Democrático Popular en los próximos días. Listo. Listo.